presentamos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien prestar atención, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bienvenido al repaso de la lección por el pastor Eric Barría. Hola, bienvenido al repaso de la lección que para esta semana lleva como título La guerra detrás de todas las guerras. Sin duda que has visto tú países que están en guerra con otros países o personas que están en pugna con otras y se hacen bandos, se divide la iglesia, se dividen las personas, los barrios. Hay gente que tiene guerra contra otra gente. Sin embargo, la Biblia nos habla de una guerra que va detrás de todas las guerras del ser humano. Es la guerra, la batalla más antigua, es el conflicto cósmico y universal que la Biblia lo explica en sus páginas de una forma muy interesante e importante que como discípulos del Maestro podamos nosotros entender ese gran conflicto, porque ese gran conflicto compete a nosotros. Aunque no inició en este planeta, nosotros tenemos que escoger de qué lado vamos a estar en este conflicto. No podemos quedarnos en zona neutra. Tenemos que escoger uno de los dos capitanes. Un capitán es Dios y el otro capitán es el enemigo de Dios, Satanás, que la lección nos habla de que no fue creado sino como un ángel perfecto, hermoso. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 12. Y el versículo 7 y 8 donde está el texto para memorizar de esta semana. Y mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dice la Biblia que hubo una gran guerra, una gran batalla en el cielo. Si te puedes ver allí en el texto, dice que ese conflicto inició en el cielo, no en la tierra. Se trasladó a la tierra, pero el conflicto realmente inició en el cielo. Por lo tanto, nosotros somos parte de ese conflicto, pero la solución de ese conflicto tiene que venir del cielo, porque su origen es celestial. Entonces dice acá que hubo una batalla entre Miguel, que es un nombre bíblico para Jesús, que significa quien es como Dios, y los ángeles de Miguel, los ángeles de Jesús, y el dragón, que es Satanás, que es el querubín cubridor que se rebeló, y también sus ángeles. Entonces hubo una gran batalla ahora, no como las que nos imaginamos aquí en la tierra, de armamento nuclear, de armas, de balas, de bombas, dinamita. No, nada de eso. Es una guerra superior, una guerra de ideas, una guerra que sobrepasa al entendimiento del ser humano. Sin embargo, en palabras humanas, el escritor del Apocalipsis, que es Juan, trata de ayudarnos a entender esta batalla. Es una guerra y que se puede sentir a veces en el corazón. Seguramente alguna vez te has sentido con deseos de buscar a Dios, de escuchar su palabra, de cantar, de compartir las verdades del Evangelio con otros. Y otros días no quieres saber nada ni de Dios, ni de la iglesia, ni que te hablen de la Biblia, ni quieres orar. Se ve en el corazón el gran conflicto. El gran conflicto es esa lucha que hay entre Dios y entre el enemigo de Dios, entre la verdad y la mentira, el engañador. Y es allí donde tú y yo tenemos que tomar una decisión, pues no nos podemos quedar en el centro, tenemos que decidir para qué equipo, para qué bando nosotros vamos a representar en nuestra vida. Ahora, la Biblia dice que Dios es amor, y en verdad Dios es amor. Y ese amor le hace crear cosas, le hace dar libertad a sus hijos para que puedan adorarle naturalmente. Y es un Dios que la Biblia menciona, por ejemplo, en 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, la pregunta surge cuando vemos la maldad, por ejemplo, en este mundo. ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? Si hay un Dios de amor, ¿por qué permite que niños sufran?
¿Por qué permite que haya gente mala que prospere? ¿Por qué a los buenos, a los hijos de Dios, a los justos, por qué a veces le da enfermedades y mueren? ¿Te has preguntado eso? Sabes, es la pregunta de muchas personas. Muchas personas se preguntan por qué un Dios de amor permite que exista el mal. De paso, ¿fue Dios el que creó el mal? ¿Qué dice la Biblia respecto a este tema? Y es un tema trascendental en la Escritura. Es muy importante que entendamos por qué estamos aquí. ¿Por qué sufre el ser humano? ¿Por qué sufren los que son buenos? Porque si el que está sufriendo es uno malo, uno dice, bueno, era malo, se lo merece por consecuencia. Pero cuando vemos gente buena sufriendo, gente buena recibiendo injusticia de otros, que se aprovechan de su posición o de su fuerza o de sus capacidades para hacer daño a los otros, nos preguntamos dónde está Dios, ¿verdad? Y la Biblia, a través de esta lección, nos ayuda a entender lo que sucedió. Así que vamos nuevamente al texto en el capítulo 12 de Apocalipsis, pero ahora vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 9. Dice así: Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ahí está la respuesta. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, ¿por qué existe el mal? Según este pasaje que acabamos de leer, existe el mal porque el mal comenzó en el cielo, no en la tierra, ¿verdad? Entonces, este ángel que se llenó de orgullo, y que lo vamos a ver un poquito más adelante en Isaías, él empieza a causar división en el cielo, sobre todo en el cuestionamiento del gobierno de Dios. Él no estaba de acuerdo con la forma del gobierno de Dios, y él pensaba que había otra manera, ¿verdad? Había otra manera. En esa libertad que Dios le dio a los seres celestiales, surge la pregunta, ¿cómo es que si en el cielo todo era perfección, empezó alguien a disentir, empezó alguien a sentirse incómodo, a sentir celos? Y es que la respuesta está en el mismo amor de Dios. Dios no crea robots, Dios no crea seres humanos que Él pueda dominar a su placer, no. El amor es parte de su carácter, y su carácter le hace ser seres que le adoren voluntariamente. Es decir, que Dios le dio un regalo a todos los seres creados que se llama el libre albedrío, la libertad de reflexionar, la libertad de pensar, la libertad de analizar todas las cosas. Y en esa libertad, que es un regalo de Dios, se convirtió en un arma peligrosa para la misma criatura. Y Lucifer empezó a sentir que él podía hacer las cosas mejor que Dios. Quería ser Dios, pero no en su amor. Él quería la autoridad de Dios, la grandeza de Dios. Empezó a sentir celos, sobre todo de Miguel, que es Jesús. Empezó a sentir celos de por qué él, estando tan cerca y recibiendo la admiración de los ángeles, no podía él también ser considerado Dios. Entonces empezó a sentir en su corazón esa espina del descontento, y empezó a murmurar, empezó a compartir con los otros ángeles lo que él sentía. Y por eso la Biblia tiene dos pasajes que nos sirven mucho para entender lo que sucedió realmente. Uno de ellos está en Ezequiel, el capítulo 28. Vamos para allá un momentito. En Ezequiel, el capítulo 28, y los versículos del 12 al 15. Mira bien lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel 28, del 12 al 15. Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí
el profeta Ezequiel va a hacer una descripción de ese ángel, porque Dios no creó al diablo como algunos piensan. Dios creó un ángel hermoso. Dios es el creador de las cosas bellas. Dios es el creador de lo bueno. Dios es el creador de las cosas lindas y hermosas que tenemos en este mundo. Tú puedes ver la descripción en Génesis, que él va diciendo: y vio Dios que la luz era buena, y vio Dios que la expansión era buena, y vio Dios que separar la tierra del agua era bueno, y vio Dios que dar árboles con fruto era bueno. Y él va diciendo que todo era bueno, porque en realidad Dios es creador de todo lo bueno. Y por eso dice aquí Ezequiel que Dios creó, dice, algo perfecto, porque Dios crea cosas perfectas. Dios creó a un ser lleno de sabiduría, y Dios creó a un ser acabado de hermosura. Es decir, Dios se dedicó a crear a este ángel querubín hermoso en gran manera. Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tambores y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí se menciona que era un gran músico, porque ya desde su nacimiento, como aquel padre que compra la cuna, compra la ropita, prepara los pampers para el nacimiento de su hijo, Dios preparó flautas y tambores para la llegada de este ser precioso que daría alabanza universal a Dios sobre todo, pero dirigiendo el coro celestial. Era un músico que venía siendo creado por Dios en forma hermosa y perfecta. Versículo 14. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí está. El texto está diciendo que la maldad no tiene su origen en Dios. La maldad tiene su origen en un querubín grande, hermoso, músico, protector. Ustedes saben que la Biblia habla de serafines, habla de ángeles mensajeros y también habla de querubines. Eran dos querubines los que cubrían el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Quiere decir que Lucifer, portador de luz, era un querubín, un ángel poderoso y hermoso que estaba cerca de la gloria de Dios, en la presencia de Dios, y se halló en él maldad. Fíjense lo que dice ahora el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti la maldad. Luego agrega la obra que hizo él en el cielo de engañar. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón, dice el versículo 17, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré por espectáculo. Así que este es un ángel hermoso, lleno de gloria, que se llenó de orgullo y quiso hacer daño al gobierno de Dios. En su libertad empezó a disentir del gobierno de Dios e hizo una gran revolución en el cielo que terminó con el desplazamiento de ellos del cielo. No se halló lugar para ellos. Jesús tuvo misericordia de él mucho tiempo, pero llegó un momento en que ya no podía convivir en el orden natural de las cosas que hay en el cielo. Él era un punto de inflexión y por eso no se halló para él lugar más en el cielo, y pues vino a la tierra a causar mucho mal. Fíjense bien lo que dice Isaías respecto a este mismo ángel. En el capítulo 14, versículos del 12 al 14, dice allí: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Esta expresión significa a los ángeles.
Levantaré mi trono y en el monte de Dios me sentaré en los extremos del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí está hablando de lo que sentía este ángel poderoso de querer estar en el trono de Dios. Y bueno, ahí es donde se cumple Apocalipsis, que hubo una batalla. Miguel pues desplaza a él y a sus ángeles también. Note bien que Apocalipsis 12 menciona que él es el que engaña al mundo entero. Una de las cualidades más grandes de este ángel es su poder de engaño, porque mezcla la verdad con la mentira de una forma en que atrapó a los ángeles y cuanto más a nosotros seres mortales. Así que los ángeles decidieron de qué lado estar. Decidieron algunos seguir la voz del enemigo, otros decidieron quedarse obedeciendo al gran gobierno de Dios. Así como tú y yo también tenemos que decidir de qué lado vamos a estar en el conflicto. Ahora, la palabra no se halló lugar que menciona Apocalipsis se refiere a ese momento en que él es despojado del cielo. Y tristemente pues viene a la tierra, y ya Génesis capítulo 3 nos habla de cómo se trasladó el mal que había en el cielo a la tierra, cuando nuestros primeros padres pues sucumbieron ante la tentación. Eva primero va, conversa con él, a través de él se había disfrazado de serpiente, le da el fruto que no debían comer, y en ese momento ella se da cuenta que ha pecado, va con Adán. Adán se pone muy triste por lo que ella hizo, pero en ese amor que sentía hacia ella también come, y los dos pues llegaron a cometer ese terrible pecado ante Dios, que trajo entonces por consecuencia la maldad que hoy impera en este mundo. Los secuestros, las violaciones, la injusticia, las muertes, las cosas que vemos que decimos no puede ser posible que esto esté ocurriendo, las enfermedades incurables, la separación, las guerras entre seres humanos, el odio que existe, todo eso vino con la caída de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, entonces toda esa maldad vino aquí. Pero ese no era el fin. Saben, el amor siempre encuentra una manera. Y es que cuando Dios vio a Adán y a Eva que estaban perdidos, Él vino, los buscó, los llamó, les hizo confesar sus pecados, y en ese mismo instante les dio la promesa de un Salvador. Por eso la venida de Jesús acá a dar su vida en la cruz del Calvario forma parte de la solución que Dios tenía para salvar al ser humano. Escucha bien. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos tenían que morir, porque Dios dijo así: el día que coman morirán. Así que si Dios era justo, tenían que morir. Y una de las cosas que atacaba a Lucifer o Satanás era que Dios no podía ser amoroso y justo al mismo tiempo. O es amor o es justicia, pero no amor y justicia. Y Dios demostró en la cruz del Calvario que Él puede ser justo y amoroso al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque justamente alguien iba a morir, pero no iba a ser Adán y Eva. Iba a ser Él mismo dando a su Hijo unigénito, para que podamos entender que Él es justo porque alguien murió. La muerte de Cristo es realmente la paga de nuestra deuda, porque los que merecían morir eran Adán y Eva, tú y yo, que hemos pecado. Pero vino uno que nunca había pecado y que ahora dice que intercede por nosotros en el reino de los cielos como sumo sacerdote, y que nos dice en Hebreos 4 que podemos acercarnos a Él con toda confianza, para que Él pueda darnos el oportuno socorro. Tenemos acceso directo a la casa de Dios por medio de lo que Jesús hizo. Es decir, que aunque la maldad comenzó y tuvo un origen terrible, pues porque ellos fueron separados del Edén y comenzó la muerte, y la muerte ha pasado del ser humano al ser humano, y hoy tú y yo sabemos que en cualquier momento podemos morir. Jesús, a través de su muerte y la obra que hace en el lugar santísimo, está tratando de solucionar el problema de la maldad, y lo va a solucionar de una manera tal que va a desaparecer para siempre, cuando Él
destruya al enemigo, destruya el pecado y la muerte y nos dé la victoria sobre el pecado. Escucha bien, hay un conflicto grande y cósmico que vamos a estudiar todo este trimestre. Yo quiero animarte para que allí donde estás puedas agarrar tu Biblia y pedirle a Dios sabiduría para entender, porque ese conflicto está más cercano de lo que tú crees. Pero qué lindo es el amor. Me gusta la actitud de Dios cuando encontró a Adán y a Eva en el pecado. No fue para regañarlos, no fue para criticarlos, no fue para herir su corazón, más ya ellos estaban condenados. Él fue para buscarles un camino, y esa misma tarde un cordero murió en el lugar de Adán y Eva, y con su piel los cubrió, así como a través del cordero que quita el pecado del mundo, tú puedes ser revestido, y esa pecaminosidad y esa vida y la consecuencia de la maldad que es la muerte, puedes recibir en lugar de esa muerte un regalo que es de vida eterna para gloria eterna. Así que permíteme hacer una oración por ti en esta hora, para que puedas estar del lado correcto, del lado de aquellos que deciden ser fieles a Dios y que reconocen el gobierno de Dios en su propia vida. ¿Es Jesús tu Señor? No te dejes engañar por el diablo. Las cosas de este mundo todas perecerán y el universo volverá a estar estabilizado por el gobierno y el amor de nuestro Dios. Oremos. Padre de amor, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir un breve repaso de la lección. Sabemos que este conflicto es inminente, que no hay término medio, tenemos que decidir de qué lado está. Pero qué bueno, Señor, que tú viniste a este mundo para dar tu vida por todos nosotros, para ponerle fin a la maldad y al pecado. Y muy pronto vendrás a buscarnos, Señor. Gracias, Padre, porque un día le pondrás fin al pecado, fin a la maldad, y todo volverá a la normalidad. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos abre como una lámpara a nuestro camino las verdades profundas de tu evangelio. Bendice, Señor, a todos los que van a escuchar este repaso y que sea de bendición para su crecimiento espiritual. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.